Buenas, profesor, mi nombre es Gerson Muñoz, ID 175797. El primer ejercicio que nosotros cogimos es el de ejercicio 7.4, donde nos apoyamos en esta imagen, el cual lo desarrollamos de esta manera. Primero desarrollamos la parte de aquí, parte inferior, y nos vamos hacia la parte superior. Entonces, en el problema 7.4 tenemos el radio 4, la velocidad del W4 igualado al radio 18 por la W18. Es el radio 4, la velocidad angular de este mismo, y acá tenemos el diámetro de esta polea, la cual vamos a hallar su velocidad angular. Entonces, al igualarlas, despejamos el W18, tenemos el valor de la W4, multiplicamos, nos da que es 111.1 revoluciones por minuto. De ahí, como la polea de 12 pulgadas está con la misma de 18, es la misma velocidad angular de 18 pulgadas. Con esta entonces nos vamos a pasar a la de 14 pulgadas de aquí arriba. Entonces tenemos el R12, W12, R14 igualado al R14 por el W14. Despejamos el W14, la velocidad angular, reemplazamos y nos da que tiene una velocidad angular de 95.24 revoluciones por minuto. De aquí, este es el piñón 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, del 1 al 5 tenemos la velocidad angular del 1, vamos hasta el 5. Esto es igual a menos el número de dientes de 2, que es este, sobre el número de dientes de 1 de 2, por el número de dientes de 3 sobre el número de dientes de 2, por el número de dientes de 5 sobre el número de dientes de 4. El número de dientes de 2 se elimina, nos queda que W5 es igual a menos W1 por número de dientes de 3 sobre el número de dientes de 1 por el número de dientes de 5 sobre el número de dientes de 4. Y reemplazamos, tenemos el valor del número de dientes de 3, que es este, 1, 2 y 3, ese es este. Reemplazamos y hacemos la operación y nos da que tiene una velocidad angular de menos 2.44 revoluciones por minuto. El problema nos pide al final determinar la velocidad de la materia primaria, de la materia prima, en pies sobre minutos, que es en esta parte. Entonces tenemos que la velocidad de la materia prima es R6 por W6 igual a, tenemos que es 3 pulgadas de 3 pulgadas el radio, porque de 10 de 6 el diámetro, por la velocidad de 5 es la misma de 6. Y entonces, para pasar de pulgadas a pies, multiplicamos por 0,083, y para pasar de revoluciones por minutos a solo minutos, multiplicamos por 2pi y nos da que la velocidad es de 3.81 pies sobre minutos. El segundo ejercicio que tomamos fue el 7.1. El 7.11 es este ejercicio que tenemos acá, que nos pide calcular el WNF, determinar los números de dientes en F y en G, siendo una
su posición, por así decirlo, F y G como serían si fueran un par de engranajes externos o un par de engranajes externo-interno. Y para los engranajes 10, para un engranaje de paso 10, calcular la distancia entre las dos flechas. Entonces empezamos desde aquí hasta acá vamos. Entonces empezamos por este lado, el problema 7. Entonces W, la velocidad angular de B es igual a 0. ¿Por qué? Porque se encuentra como bastidor, o sea, no la vamos a tener en cuenta. Entonces tenemos que WC menos WA igual a WF sobre WA menos WA. Tenemos que WE menos WA, WB es igual a WB menos WA. Entonces W es 0, entonces la eliminamos y esto es igual al número de dientes de B sobre el número de dientes de C por el número de dientes de D sobre el número de dientes de E. Entonces vamos de aquí a acá, transfiere la potencia acá para llegar a este brazo. Entonces WE es igual menos 1000 revoluciones por minuto, que nos lo dan en el enunciado, que es la velocidad inicial de A, igual a menos 1000, que este menos 1000 está dividiendo, pasamos a multiplicar a este lado, que tenemos 100 del número de dientes de B sobre 20 por el 25 el número de dientes de D sobre 105 el número de dientes de E. Hacemos la multiplicación, despejamos WE, esto está restando, pasa al otro lado a sumar. Esta operación me da menos 1190,47 más 1000, me da que WE es menos 190,47 revoluciones por minuto. WF es igual a menos WE. ¿Por qué? Porque está conectado por el brazo y le cambia la dirección. Entonces tomamos que WG sobre WF es igual a el número de dientes de F sobre el número de dientes de G. Esta relación la tenemos con el número de dientes de G, de la velocidad angular de G, que ya no la están dando, que es de 20 revoluciones por minuto, sobre la velocidad angular de F, que fue la que hallamos ahorita, pero positiva. Esto nos da una relación que el número de dientes de F sobre el número de dientes de G es de 0,105 o de 105 por 10 a la menos 3. Para hallar el número de dientes de F y de G, toca hallar una relación que nos dé lo mismo o aproximado. Entonces se puede tomar como el número de dientes de F de 21 y el número de dientes de G como 200 para que esa relación nos dé lo mismo, o lo podemos tomar como número de dientes de F como 22 y número de 210 para que nos da 104,76. se puede aproximar a 105 por 10 a la menos 3. Cualquiera de las dos se pueden tomar. Entonces, dado la parte C es que si es par externo o par de externo interno de engranajes, dado que la relación es positiva, podemos decir que debería ser un engranaje de par externo interno. La parte D es cuando hallar un engranaje de paso 10, como deberían ser las distancias. Entonces tenemos que F es igual al número de dientes de F, que lo tomamos anteriormente, como 21 sobre el 10 es el paso, nos da 2,1 unidades. El D de G es el número de dientes de G sobre el paso 10, que es 200 sobre 10, da 20 unidades. La distancia entre ellos es un medio de F, desde F, más un medio de G, es igual a, tenemos a 2,1 por un medio, 20 por un medio, y esto nos da 11,05 unidades para esta relación. El tercer ejercicio que tomamos, el problema 7.15 es 7.15, 7.15 es este. Solo desarrollé la parte A, que es el método de fórmulas,
la parte tabular no supe cómo, no la hemos visto. Entonces si en el engranaje de entrada, en el engranaje A, la figura esta gira a 72 revoluciones por minuto en sentido horario visto desde la derecha. Calcular la velocidad angular del engranaje E, que es este. Como lo desarrollamos como WLA sobre WFA. Entonces eso quiere decir que WS menos WA, que es el que nos están dando, sobre WA mayúscula, que es del engranaje, menos WA. Esto es igual. ¿Por qué WC es igual a 0? Porque está acá con el bastidor. Está relacionado con el bastidor, entonces esto es igual a menos n número de dientes de A sobre el número de dientes de B por el número de dientes de B sobre el número de dientes de C. Esto nos da una relación de un menos 1,7 igualado al menos WA. Despejamos acá, que es el valor que vamos a hallar. WA mayúscula, esto está dividiendo, pasa a multiplicar, y este 7 está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces nos da que menos 7WA minúscula igual a menos WA más WA. Este menos WA pasa al otro lado a restar, queda menos 8WA a menos WA, y reemplazamos WA, que menos es 72, nos queda como menos 72 revoluciones por minuto sobre igualado a 8WA. Despejamos WA, nos da menos 72 sobre menos 8, nos da 9 revoluciones por minuto. ¿Esto qué quiere decir? Ya hallamos la WA que va acá, el brazo, bueno, debería ser W, eso lo pasamos al D. Entonces tenemos que WLA sobre WFA, W menos WA, que es el que hallamos, que es el de B, sobre WA menos WA, es igual al número de dientes de A sobre el número de dientes de B por el número de dientes de D sobre el número de dientes de E. Tenemos estos valores, los reemplazamos, hacemos el despeje, que tenemos WE más 9 menos 9, acá la resta me da esto ¿qué? 63. Pasamos al otro lado y acá nos queda un noveno, entonces 63 menos 63, pasamos al otro lado a multiplicar, nos queda menos por menos, nos da 63 positivo, y este 9 está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces nos queda 9W más 81. Despejamos, este está sumando, pasa al otro lado a restar, queda 9WE igual a 63 menos 81, queda W es igual a menos 18, el resto acá, sobre 9, que lo pasamos a dividir, nos queda que W tiene una velocidad angular de menos 2 revoluciones por minuto. Esta es la parte de los ejercicios. Ahora la parte de las fallas. Los módulos de fallas comunes en los engranajes son pérdidas de dientes total o parcial. ¿Cuáles son las fallas que se pueden presentar? La fractura dúctil presentes en el cizallado de los dientes, acompañado de una considerable deformación plástica. Algunas de las causas son sobrecarga elevada del torque, dureza de capa, o sea, la capa que recubre el engranaje fue muy endurecido, o el núcleo del engranaje es bajo, o por esfuerzos por el espesor de la capa muy delgada de la capa de endurecida, o ausencia de capa de endurecida. Fractura frágil. Fractura frágil es con una apariencia granular, como se puede observar acá en la imagen, brillante y sin deformación plástica aparente. Algunas de las causas: sobrecarga elevada, sobrecarga por elevado torque, dureza de capa endurecida y o núcleo de engranaje del engranaje elevado, espesor alto de la capa, del espesor alto de la capa endurecida, o sea, muy grueso,
alto espesor, fatiga, como podemos ver en la imagen, marcas elípticas o marcas de playa. ¿Cómo es eso? Fractura progresiva que se propaga durante el trabajo del engranaje en su superficie es tersa y normalmente presenta marcas elípticas concéntricas en el origen. Es como en la orilla del mar, que el agua se va acercando y dejan marcas sobre la arena. Algunas causas se asemeja a eso. Algunas de las causas del torque continuo de operación superior al recomendado para el engranaje, dureza del núcleo y o capa del endurecimiento baja o espesor de la misma de esta insuficiente, o sea, muy bajo espesor de la capa endurecida. Pérdidas de dientes de geometría, o sea, de pérdida de geometría del diente, porque estas fallas por desgaste del abrasivo, cuando la superficie de los dientes de un engranaje se mecaniza o se pule en servicio, o sea, entre dos engranajes se están haciendo un pulido, porque se presenta porque el lubricante viene con partículas, o sea, viene contaminado. Viscosidad baja o alto torque, baja velocidad, o sea, se está manejando la máquina a baja velocidad que no se debería manejar. Dureza baja en la capa de endurecida, que es la capa protectora, o diferencia de alta entre la dureza entre los engranajes, o sea, puede ser que un engranaje sea más duro, entonces uno está puliendo al otro, uno está desgastando al otro. Por desgaste adhesivo es cuando entre dos engranajes se transfieren metal, o sea, uno le está adheriendo partículas al otro por el contacto directo, entonces esto rompe la capa, o sea, porque se rompe la capa lubricante, no hay lubricante. Entonces, alguna de las causas es diferencia de ajuste de aditivos, deficiencia de aditivos, dureza baja en la capa endurecida, alta velocidad o alta temperatura. La temperatura entonces modifica el lubricante, entonces ya no hace la misma lubricación dicho compuesto. Viscosidad baja o alto torque, falla en el sistema de lubricación. Por corrosión, el deterioro de la superficie por acción química, se presentan partículas o depósitos sobre los dientes. Esto es que el lubricante se encuentra contaminado. Entonces, algunas de las causas es contaminación del lubricante por químicos o por agua. Entonces, esto deteriora o oxida las superficies de los engranajes. Ausencia o deficiencia de aditivo anticorrosivo. Mezclar marcas de aceites, o sea, no sé, esta máquina se está quedando sin aceite, no, tenemos en ese momento, échele eso que no pasa nada. Eso ocasiona daños internos en la máquina y en los engranajes, y utiliza un lubricante no apropiado para el engranaje que se especifica la máquina. Fatiga fatiga superficial, ¿por qué? Entonces se llama picado. Consiste en una pérdida localizada de material, normalmente en forma pequeña o las cavidades. Estos se relacionan mucho con estas fatigas. La fatiga frágil, la fatiga dúctil, entonces esta es más relacionada con la fatiga frágil, la cual algunas de las causas: baja dureza en la capa endurecida de la capa protectora del engranaje, viscosidad baja en el lubricante, pues son parecidas a estas causas. Entonces, al no haber lubricantes, empiezan a chocar, y entonces empieza a un engranaje a perder material y se lo adhiere al otro engranaje. Entonces, torque continuo de operación superior al recomendado, y ausencia o deficiencia del aditivo en el lubricante. Macropicado o descascarado.
Picado severo, o sea, como podemos observar en la imagen, ya son grandes pedazos que se están perdiendo en la superficie del engranaje. Severo, en los cuales grandes trozos de material se desprenden en la superficie. Este material se desprende y empieza a quedar en el lubricante, y lo que va es a afectar toda la máquina. Algunas de las causas: dureza del núcleo y o capa de endurecida baja, o espesor de esta muy insuficiente, o sea, muy poco el espesor de endurecimiento, o muy baja la capa endurecida. Y la misma causa del picado, pero más severo, o sea, las mismas causas de esto: baja viscosidad del lubricante, torque continuo de operación pero superior al recomendado, que le recomienda la máquina, deformación plástica baja, entonces arrugamiento. Entonces esta es parecida, se relaciona con la fatiga. Entonces la fatiga, arrugamiento, entonces presenta forma de bolas o escamas, como podemos observar en la imagen, perpendiculares a la dirección del desplazamiento. Algunas causas: viscosidad baja del lubricante, torque continuo de operación superior al recomendado, baja velocidad, ausencia o deficiencia del aditivo EP en el lubricante. Entonces estas fallas ya son más relacionadas a la fatiga. Entonces el acanalado es en surcos que siguen la dirección de deslizamiento a lo largo de una superficie del diente. Algunas causas es viscosidad baja del lubricante, torque continuo de operación superior al recomendado, baja velocidad, ausencia o deficiencia de aditivo EP en el lubricante. Entonces presenta estas marcas que se empiezan a hacer en el engranaje por contacto con el otro engranaje. Mi compañero explica las otras fallas comunes en los engranajes. Entonces, hasta luego, profesor.